Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Vamos aquí dando saluditos mientras se van ingresando todos. Entonces un saludo aquí a Valerie que se unió, a Mauricio y a Ingeniería Civil Santoto que se unieron. Entonces bienvenidos. A Natalia Castro un saludito y a Fercho 141186 que también se unieron por acá. Entonces vamos a esperar un minutito más que se unan algunas personas y arrancamos. Bueno, creo que ya podemos ir arrancando con este en vivo, que pues hoy vamos a abordar otro libro de este ciclo de libros misteriosos. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre el Malleus Maleficarum, o conocido también como el martillo de las brujas. Entonces, un segundito, aquí yo cuadro una cosa. Listo, yo creo que por ahí más o menos. Listo. Entonces, bueno, ¿por qué se eligió el Malleus Maleficarum para esta sesión? Porque pues ya vamos a ver todas las implicaciones que tuvo este libro. Este libro es demasiado polémico. Es un libro que de esos pocos libros que al mismo tiempo que causan sensación, causan aversión, es rechazado y es acogido al mismo tiempo. Entonces es un libro que va a causar bastante polémica, es un libro que va a estar muy presente, un libro que ha estado en manos de científicos, de estudiosos, de teólogos a lo largo de su existencia. Entonces lo elegimos por eso. Y pues porque además de esto es un libro que ha tenido, vamos a decirlo así, como muchas muertes encima. Es decir, el Malleus Maleficarum ha sido la justificación de muchas muertes debido a acusaciones de brujería. Entonces esto es lo que vamos a trabajar hoy, el Malleus Maleficarum, y aquí yo lo tengo en físico. Recomiendo el libro, es una lectura bastante interesante, además que me va a poner en contexto muchas cosas que sucedían en la Edad Media, y al leerlo vamos a entender muchas cosas de las que sucedieron después de la Edad Media, y también un asunto de como descripción de todo lo que fue parte del pensamiento medieval. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar con el libro. ¿Cuándo fue escrito este libro? Entonces, este libro nos dicen que fue escrito entre 1848
1485 y 1486. Está compuesto por 3 partes. Ya vamos a leer unas partecitas de esas partes. Entonces, el primero es el argumento filosófico que demuestra que las brujas existen. En la segunda parte es una guía para que los inquisidores y para que el clero reconozca a las brujas y que las personas puedan descubrir casos de brujería dentro de la propia comunidad. Y la tercera parte es un manual legal sobre acusación y pena para la brujería. Entonces, en este orden de ideas, pues vamos a mirar algunas partecitas del libro. Entonces, voy a leer una parte de esa primera parte del libro, que es este asunto de los argumentos filosóficos sobre los cuales se demuestra que las brujas existen. Cuando nosotros abrimos este libro, vamos a encontrarnos cosas particulares y que van a referirnos a una forma de pensamiento medieval, es decir, cómo se escribían los libros filosóficos en la Edad Media. Y va a remitir muchísimo a la forma en la que Santo Tomás de Aquino abordaba este asunto de la filosofía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera parte que dice que trata de las 3 concomitancias necesarias de la brujería, que son el demonio, un brujo y el permiso de Dios Todopoderoso. Entonces, en esta parte habla que de lo que se dice, de lo que se muestra, y después de que se habla de lo que se dice, lo que se supone que pasa con la brujería, tenemos la respuesta del autor. Entonces, fíjense un poquito acá, no sé si se alcanza a ver muy bien. Aquí tenemos pues el título, toda el asunto de qué pasa con este tema, y luego se pasa aquí vemos la respuesta que da el autor del libro con relación a este asunto de la brujería. Y esto se remite muchísimo a Santo Tomás, lo que les decía. Cuando nosotros leemos la Suma Teológica de Santo Tomás, vemos esta misma estructura del texto. Todo lo que se dice, todo lo que se habla del tema, y después lo que hace el autor es ir punto por punto diciendo si se considera que es real o por qué se considera que sí o por qué se considera que no. Y pues esto es lo que vamos a encontrar en esta primera parte. Voy a leer algunos apartes en donde dice que la pregunta 1 de esta primera parte dice: de si la creencia en que seres como las brujas existen es parte tan esencial de la fe católica que mantener empecinadamente la opinión contraria tiene un manifiesto sabor a herejía. Entonces empiezan a abordar el asunto que pasa con la brujería. Habla incluso de Aristóteles. Acá hay una parte que dice: más aún, cualquier alteración que tenga lugar en el cuerpo humano, como por ejemplo el estado de salud o de enfermedad, puede atribuirse a causas naturales, como lo demuestra Aristóteles en el 7º libro de su Física. La principal de estas causas es la influencia de los astros, pero los demonios no pueden inmiscuirse en el movimiento de los astros, como es la opinión de Dionisio en su epístola a San Policarpo, porque únicamente es propio de Dios. Por consiguiente, se hace evidente que los demonios no pueden producir ninguna transformación permanente en los cuerpos de los hombres, esto es, ninguna metamorfosis real, de modo que debemos atribuir la aparición de cualquiera de tales cambios a alguna causa oscura y secreta. Y la respuesta dice lo siguiente: se presentan aquí 3 errores heréticos que deben confrontarse, y al refutarlos la verdad se verá con claridad. Algunos autores que pretenden basarse en las palabras de Santo Tomás, cuarto 34, cuando trata de los impedimentos causados por los encantamientos, trataron de aseverar que no existe la magia,
que ésta solo reside en la imaginación de los hombres que atribuyen efectos naturales, cuyas causas son desconocidas, a la brujería y los hechizos. Otros reconocen, por cierto, que los brujos existen, pero declaran que el influjo de la magia y los efectos de los sortilegios son apenas imaginarios y fantasiosos. Un tercer grupo de escritores sostiene que los efectos que, según se dice, causan los hechizos mágicos son por completo ilusorios y fantásticos, aunque bien pudiera ser que el diablo sea cómplice de algunos brujos. Y empieza pues a desarrollar todo este asunto de si existe o no la brujería. Bien, entonces se vale del Deuteronomio, del Levítico, de los Reyes, del canon episcopal, de todo lo que es la tradición griega, la tradición romana, ¿listo? Para argumentar que la brujería existe. Entonces, dice por acá, de si es una herejía afirmar que las brujas existen. Esa es la segunda parte. La segunda pregunta dice: la segunda parte de nuestra investigación consiste en averiguar si es herético afirmar con obstinación que las brujas existen. El interrogante es el de si las personas que sostienen que las brujas no existen deben ser consideradas como hereje, o si se debe considerarlas como gravemente sospechosas de sostener opiniones heréticas. Parece que la primera opinión es la correcta, es decir, que se deben considerar herejes. Pues no cabe duda de que coincide con la opinión del erudito Bernardo, pero acerca de que las personas que abierta y empecinadamente perseveran en la herejía, hay que demostrar por medio de pruebas incontrovertibles que son herejes, y por lo general esta demostración se logra de tres maneras: ya sea porque un hombre predicó y proclamó abiertamente doctrinas heréticas, ya porque se demuestre que es hereje por la declaración de un testigo fidedigno, o bien por su propia y libre confesión. Y sin embargo, existen quienes se oponen con irreflexión a todas las autoridades y proclaman en público que las brujas no existen, o por lo menos que en modo alguno pueden herir y lesionar al género humano. Bien, entonces recordemos, la primera parte del Maleus lo que busca es justificar que las brujas en efecto sí existen. Vale. La segunda parte nos va a hablar de los métodos de destrucción y curación de la brujería. Entonces, vamos a leer el capítulo 1 de esta segunda parte, que dice que los remedios prescritos por la Santa Iglesia contra los demonios incubos y los sucubos. Entonces vamos a leer por acá un pedacito de eso que está allí. En los capítulos precedentes de la primera pregunta tratamos los métodos de hechizar a los hombres, animales y frutos de la tierra, y especialmente el comportamiento de las brujas para consigo mismas. Cómo seducen a las muchachas jóvenes para engrosar sus pérfidas huestes. Cuál es su método de profesar y de rendir homenaje. Cómo ofrecen a los demonios a sus propios hijos y a los hijos de otros, y cómo se trasladan de sitio en sitio. Ahora digo que no hay remedio para estas prácticas, salvo que las brujas sean erradicadas por completo por los jueces o al menos castigadas, como un ejemplo para todos quienes quieran imitarlas. Pero no tratamos enseguida este punto. Por ahora solo nos ocuparemos de los remedios contra los males que esparcen, y primero de cómo puede curarse a los hombres hechizados, segundo las bestias, y finalmente cómo pueden los frutos de la tierra quedar a resguardo de la ruina. En relación con el embrujo de los seres humanos por medio de demonios, incubos y sucubos, es preciso señalar que puede darse de tres maneras. Primero, cuando las mujeres se prostituyen voluntariamente con los demonios incubos. Segundo, cuando los hombres tienen relaciones con los demonios sucubos. Aún así, no parece que hombres
semejantes forniquen diabólicamente con el mismo grado pleno de culpabilidad, porque los hombres que por naturaleza son intelectualmente más fuertes que las mujeres, son más aptos para rechazar estas prácticas. Tercero, puede suceder que hombres o mujeres se hayan enredado por obras de brujería con incubos y sucubos, en contra de su voluntad. Y esto es así, sobre todo en el caso de ciertas vírgenes perseguidas por los demonios incubos contra su voluntad. Y parecería que son hechizadas por las brujas, que como ocurre muchas veces en otras enfermedades, hacen que los demonios molesten a tales vírgenes, en forma de incubos, con el fin de seducirlas e incorporarlas a su pérfida compañía. Demos un ejemplo. Hay en la ciudad de Coblenza un pobre hombre hechizado de esa manera. En presencia de su esposa, tiene por costumbre actuar como hacen los hombres con las mujeres, es decir, de practicar el coito, por así decirlo, y lo hace repetidamente. Y los gritos y ruegos de su mujer no logran hacerlo desistir. Y tras haber fornicado 2 o 3 veces, vocifera: comencemos todo de nuevo, cuando en realidad no hay nadie visible a los ojos de los mortales junto a él. Y después de una increíble seguidilla de encuentros de esta clase, el pobre rueda por fin al suelo, absolutamente exhausto. Apenas recobra algo de sus fuerzas y se le pregunta cómo le ocurrió eso y si tenía o no a alguna mujer a su lado, contesta que no vio nada, pero que su mente está poseída de tal manera que no haya la manera de refrenar ese priapismo. Y sospecha intensamente de una mujer que alguna vez lo embrujó de esta manera, porque él la ofendió y ella lo maldijo con palabras atemorizantes y le dijo lo que quería que le ocurriera. Bien, entonces acá está esa segunda parte del Maleus. Entonces un saludo para aquí, para Jadu Artega, para Saray Mariana R, para Cibernético 202, que pues se unieron, y para Hatrix 13, que se acabó de unir. Entonces estamos hablando del Maleus Maleficarum. Ya leímos una parte de esa primera parte. Recordemos que el libro está compuesto por 3 partes. En esa primera parte lo que hace el Maleus Maleficarum es justificar y demostrar que las brujas y la brujería existen. En la segunda parte nos muestra esos indicios a los que podemos tener y sobre todo el clero y los inquisidores para detectar a las brujas. Y la tercera parte nos va a abordar o va a hacer un manual legal sobre la acusación a la brujería. Entonces vamos a leer un pedacito de esa tercera parte. A ver, un segundo. Aquí, por ejemplo, estoy aquí revisando qué capítulo nos puede ayudar. Entonces, aquí, por ejemplo, nos hablan de remedios prescritos contra las tempestades y contra los animales embrujados. Entonces, dice: en relación con los remedios para los animales embrujados y las tempestades, primero debemos reparar en ciertos remedios ilícitos que son utilizados por algunas gentes, pues dichos remedios se basan en palabras y gestos supersticiosos, como cuando los hombres curan las llagas aguzanadas en los dedos u otros miembros por intermedio de ciertas palabras o encantamientos. Y la manera en que dichos métodos deben ser considerados y si son o no lícitos ya fue presentada en el capítulo anterior,
pues hay quienes no rocían el agua bendita sobre el ganado embrujado, sino que la vierten en la boca. Además de las pruebas que ya hemos aportado acerca de si el remedio de algunas palabras es ilícito, Guillermo de París, a quien a menudo hemos citado, da las siguientes razones. Si hubiese alguna virtud en las palabras en cuanto a palabras, ello se debería a alguna de estas tres causas: a causa de su materia, que es el aire, a causa de su forma, que es el sonido, o a causa del sentido, o bien en razón de las tres juntas. Ahora bien, la virtud no puede deberse al aire, que no puede matar a menos que esté envenenado. Tampoco se debe al sonido, cuyo poder se rompe ante cualquier objeto sólido. Y ni siquiera al sentido, porque en ese caso las palabras diablo, muerte o infierno siempre causarían daño, y las palabras salud y bondad siempre serían beneficiosas. Tampoco viene de las tres cosas unidas, porque cuando las partes de un todo no tienen valor, el todo tampoco posee valor. Y tampoco puede hacerse la objeción de que Dios ha dado virtud a las palabras de la misma manera que la ha dado a las hierbas o a las piedras, puesto que si existe en realidad alguna virtud en ciertas palabras sacramentales y bendiciones y encantamientos lícitos, esta virtud proviene de ellos, no en tanto palabras, sino en virtud de su intuición divina y en razón de la promesa contraída con Dios. Es, por ejemplo, una promesa de Dios como si hubiese dicho: toda persona que haga tal y tal cosa recibirá tal y tal gracia. Y así las palabras de los sacramentos resultan efectivas, por cuanto significan, aunque algunos sostienen que además poseen una virtud intrínseca. Pero estas dos opiniones no son mutuamente inconsistentes. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí en esta obra del Malleus Maleficarum vamos a encontrar todo un desarrollo filosófico de la época en donde nos van a decir: se cree esto, pero pasa tal cosa, desde la perspectiva del autor, ¿listo? Desde la perspectiva de quién es o de quién lo escribió. Ahora bien, aquí voy a darle un saludito a Juan Filósofo Flows, que se unió. Y Mauricio dice: qué belleza de narración. El Malleus es eso, ¿no? Es un manual que narra y que muestra las formas en las que se pueden combatir la brujería, porque existe la brujería, y qué se debe hacer, ¿vale? En esos contextos en donde se halle la brujería. Bien, entonces estábamos hablando que lo que el autor hace, miremos que es un texto muy, yo diría, muy filosófico, ¿no? Entonces se está diciendo: aquí pasa esto, la gente dice A, B y C, y las respuestas que el autor da a ese A, B y C las hace de la misma manera. Entonces, como A decía tal cosa, por lo tanto yo respondo que A pasa tal cosa porque le comprobamos acá y le mostramos esto. Y está lleno también de citas, de argumentos traídos de otras culturas o traídos de otros autores, ¿vale? Ahora bien, ¿quiénes lo escribieron? Entonces, aquí empezamos a abordar un asunto que va a dar cuenta de la naturaleza de esta obra del Malleus Maleficarum, y empezamos a ver que desde su misma concepción o desde su misma escritura ha sido un libro polémico, ¿vale? Entonces, lo escribieron supuestamente, y en todos los libros aparecen estos dos autores: Henry Kramer y Joseph Springer. Pero, aunque en muchas de las ediciones del Malleus aparezcan estos dos autores, parece ser que quien lo escribió directamente fue Henry Kramer. Y a Henry Kramer es al que se le va a decir que es el escritor del Malleus Maleficarum. Ya miramos qué pasa con Jacob Springer, pero vamos con Henry Kramer. ¿Quién era Henry Kramer? Henry Kramer era un inquisidor, ¿vale? Y este inquisidor pues pertenecía a la orden de los dominicos. Hay un asunto que se aborda en esta edición que yo tengo del Malleus Maleficarum, y es el asunto de la creación de la Inquisición, ¿vale? Y aquí nos hablan de
por qué se le encomienda a los dominicos empezar a desarrollar la Inquisición o empezar a dar cuenta de la Inquisición. Entonces acá nos dice lo siguiente: la orden fundada por Santo Domingo de Guzmán, 1170-1221, tenía dos virtudes incontrastables para hacerse cargo de la misión. ¿Cuál era la misión? Pues la Inquisición. La primera, el especial espanto que causó al joven Domingo el contacto con la herejía de los perfectos cátaros en su época de viajero predicador, a la que combatió con una insistente y empeñosa oposición de predicadores itinerantes seguidas de debates. Entonces recordemos todo este asunto de la orden de predicadores, en donde ellos iban a los terrenos y empezaban a predicar y empezaban a... por eso se les conoce como órdenes mendicantes, porque ellos iban a las ciudades, bueno, y allí esto es otra historia, pero para ponernos en contexto. Y la segunda razón por la que les dieron la misión de encargarse de la Inquisición o de los procesos inquisitoriales es que la gran mayoría de sus miembros, es decir, de los dominicos, la gran mayoría de sus miembros eran sacerdotes que poseían una sólida formación dogmática. Es decir, aquí remitimos a estos elementos propios de los dominicos, que es la predicación y el estudio. Es decir, los dominicos se encargarán de la Inquisición porque son estudiosos, porque son grandes teólogos. Y aquí lo dice. Esto explica por qué, al mismo tiempo que grandes predicadores, los dominicos fueron eminentes teólogos. Es decir, no solamente eran predicadores, sino que eran teólogos, y teólogos muy bien formados. Formación que les daba una superioridad difícil de igualar en casi todos los niveles. Es decir, este asunto de la Inquisición no podía pasar en manos de cualquiera. Había que hacerse un proceso de estudio, había que hacerse un proceso de conocimiento de la causa, y por esa razón se las colocan y se encomienda la Inquisición a los dominicos. Entonces, pues este señor Kramer era dominico, y lo mismo el señor Springer. Ambos eran dominicos y ambos eran inquisidores. Pero ¿qué pasa? Resulta que hay una historia. Antes de decirles la historia, doy aquí un saludito a Canela Rose Cole, que se acabó de unir. ¿Y qué pasa con Henry Kramer? A Henry Kramer lo van a considerar en algunos círculos que él frecuentaba como loco. ¿Listo? Era una persona perturbada. Y esta persona perturbada le sucedió algo particular. Resulta y pasa que se dice que hubo un juicio en donde él participó, y este juicio fue por que había una mujer que estaba llevando prácticas de brujería, y Henry Kramer empezó a preguntarle a esta mujer por asuntos sexuales de injerencia con el demonio, algo así. Entonces, ¿qué era lo que él le preguntaba? Él le empezó a preguntar: venga, ¿es cierto que ustedes, las brujas, copulan con los demonios? ¿Es cierto que ustedes se aíslan de todos para poder tener relaciones sexuales con demonios? Y empieza a preguntarle por un pocotón de cosas sexuales relacionadas con lo que él creía que era la transmisión de la brujería. Es decir, una de las causas por las cuales Henry Kramer sospechaba de brujería era por asunto de coito con demonios. Entonces él empieza a preguntarle a la señora un montonón de prácticas, a lo que el juez que estaba allí, que venía de la parte obispal, es decir, desde el obispo, le dice: no, espere un momentico, usted está haciendo una mala práctica de la Inquisición. Usted está preguntando cosas que no debería por qué preguntar en este tribunal. Usted está asumiendo cosas que no debería asumir. Y pues, ¿qué pasó? Que el juicio, este juicio se desestima, o sea, se le quitan los cargos a esta persona que estaba siendo acusada por Kramer de brujería, debido pues a las malas prácticas inquisitoriales que asumía
Kramer y que realizaba Kramer. Entonces, ¿qué pasó? Que este juicio se desestimó y provocó en Kramer un sentido de frustración porque empezó a sentir que él no servía como inquisidor de brujas. Entonces empezó a recolectar un pocotón de cosas que ya vamos a ver qué va a hacer y para probar que efectivamente él era un buen inquisidor y que las brujas sí existían. Y aquí vamos a hablar de uno de los principales propósitos de la obra o para qué fue escrita esta obra. Esta obra fue escrita para básicamente demostrar que el mal existe, ¿vale? Entonces, ¿para qué se hizo esta obra? ¿Para qué se hizo el martillo de las brujas? Para demostrar que las brujas existían y que merecían castigo por practicar brujería, por estas prácticas que realizaban, y que el castigo fuera legal y fuese bien formulado a partir de un juicio, etc. Entonces, para eso se hizo esta obra. Entonces, esto fue lo que pasó con Henry Kramer. Entonces, muchas personas en su entorno sospechaban de él y lo catalogaban como perturbado, como una persona perturbada. Y pues vemos esta historia de ese juicio frustrado, en donde Kramer no puede acusar a esta persona que estaba juzgando de brujería, porque empieza a generar una serie de juicios y de sentencias que no tenían nada que ver con el asunto de brujería. Ahora bien, ¿qué pasa con Jacob Springer? Entonces, Jacob Springer es un profesor o fue profesor muy reconocido de la Universidad de Colonia en Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Que parece ser que lo que hizo Kramer fue solicitar el apoyo de Jacob para que este libro tuviera validez académica y tuviese validez teórica para poder enjuiciar a las brujas. Aunque Jacob Springer parece ser no aparece como escritor, o es poco lo que él escribió, algunos dicen que él solamente escribió el prólogo, Kramer aprovecha todo el éxito de Jacob Springer por ser profesor de la Universidad de Colonia para decir que este libro es bueno. ¿Por qué? Porque pues tiene el apoyo de Jacob Springer y además pues fue escrito por él y él es una eminencia, es alguien grande, es alguien reconocido. Entonces pues si lo dice alguien reconocido pues es bueno. Entonces parece que el asunto es que Kramer se valió de la fama de Springer para poder justificar esta obra, ¿vale? Entonces ahí desde ese mismo momento empezamos con este libro y la polémica que causa. Voy a dar un saludo aquí a Karen Escobar 278 que se unió. Bien, entonces, pues en esos términos no sabemos realmente cuál fue la influencia o cuál fue la asesoría que le dio Springer a Kramer para que se considerara también autor de esta obra. Pero pues básicamente solo se tienen a ciencia cierta que el escritor fue Kramer. No se sabe muy bien cuál fue la participación de Springer en este libro. Bien, entonces ahí vemos el asunto y nos perfila a esta personalidad de Kramer. Es decir, es una persona obsesiva, o fue una persona obsesiva. Lo vemos acá con este asunto del juicio y con las historias que se tejen alrededor de él, y fue una persona manipuladora. Y ya vamos a ver qué otras manipulaciones tuvieron aquí centro con el libro. Bueno, un saludito aquí a Sofía Conciencia, entonces que te has convertido en una fiel seguidora de nuestros en vivos y me alegra mucho que estés por acá mirándonos en este en vivo de hoy. Bueno, entonces ya hablamos pues de ciertos pedazos del libro que muestran sus partes
de qué habla este libro. Vimos también la polémica de su escritura, de realmente qué, diríamos muy coloquialmente, qué pitos toca aquí Jacob Springer en este libro. Y vemos también que el asunto de la creación del Malleus Maleficarum es demostrar la existencia de las brujas, los castigos que deben hacerse en los diferentes casos de brujería y cómo se pueden detectar a las brujas, ¿vale? Entonces esas son las tres cosas importantes en el Malleus Maleficarum y que son las que van a tejerlo. Entonces por acá lo muestro para que lo vean aquellos que todavía no lo habían visto. Bien, este libro pues se va a tejer o se va a realizar en un contexto en donde ya se habían escrito algunos manuales que hablaban de condenación a las brujas, ¿vale? Entonces ya teníamos algunas otras obras previas al Malleus Maleficarum que hablaban de cuáles podían ser los castigos para las brujas, que las brujas tenían unas prácticas particulares, etc. Hablamos también de otro asunto importante en el contexto para entender el Malleus Maleficarum, y va a ser la bula que hace el Papa Inocencio IV, si no estoy mal, ya les confirmo bien este datico, y esta bula se va a llamar la Summis Desiderantis. La Summis Desiderantis va a empezar a hablar sobre, Inocencio VIII. La Summa Desiderantis va a empezar a hablar de, venga, hay unas prácticas allí de brujería, parece que tal cosa, entonces vamos a oficializar el asunto de atacar la herejía o atacar esta brujería. Entonces, ¿qué pasa? Este libro es bastante polémico, aparte pues porque ha sido instrumento de la muerte de muchas personas en el mundo, y también porque pues muchas personas sostienen que este libro venía con toda la autorización de el Papa, es decir, el Papa autorizó ese libro, ese libro tiene el permiso del Papa para asesinar a las personas, etc. Pero ¿qué pasa? Resulta y pasa que aquí también vemos algunos artilugios de Kramer para soportar que su libro es un libro bien elaborado y que es un libro que busca, o sea, es un libro académico, es un libro científico. Entonces, vamos a ver que la gran mayoría de los libros o de las ediciones del Malleus Maleficarum van a tener esto que es la bula de Inocencio VIII, es decir, las Summis Desiderantis. Las Summis Desiderantis van a ser, o se va a oficializar, se va a realizar unos años antes de que saliera el Malleus Maleficarum. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Pónganle cuidado a esto. Anhelamos con la más sincera ansiedad, estoy leyendo la bula, tal como lo requiere nuestro apostolado, que la fe católica crezca y florezca por todas partes, en especial en nuestros días, y que toda herejía se mantenga apartada de los límites y fronteras de los creyentes. Y con gran gozo proclamamos, y más aún, establecemos los medios y métodos particulares por cuyo intermedio nuestro piadoso deseo pueda lograr su efecto. Puesto que cuando todos los errores hayan sido desarraigados por nuestra obra, ayudada por la azada de un proveniente agricultor, el celo por nuestra fe y su regular observancia se imprimirán con renovada fuerza en los corazones de los fieles. Últimamente ha llegado a nuestros oídos, no sin provocarnos la más amarga de las penas, la noticia de que en algunas partes del norte de Alemania, así como en las provincias, municipios, territorios, distritos y diócesis de Maguncia, Colonia, Treveris, Salzburgo y Bremen, muchas personas de ambos sexos, despreocupadas de su salvación e ignorando la verdadera fe católica, se han abandonado a demonios, incubos y sucubos,
y por medio de sus encantamientos, hechizos y conjuras y otros odiosos embrujos y artificios, han matado a niños que aún se hallaban en el útero materno, lo que también hicieron con las crías del ganado. Asimismo, arruinaron las mieses de la tierra, las uvas de las vides, los frutos de los árboles, y más a hombres y mujeres, animales de carga, rebaños y otros tipos de animales, viñedos, huertas, praderas y campos, trigo, cebada y cualquier otro cereal. Además, estos malvados persiguen y atormentan a hombres y mujeres, animales de tiro, rebaños y animales de otras clases, con terribles pesares e impiadosas enfermedades, internas y externas. Impiden a los hombres realizar el acto y a las mujeres concebir, por lo cual los esposos no conocen a sus mujeres, que no los reciben. Además, y por sobre todo, de manera blasfema, reniegan de la fe que recibieron por el sacramento del bautismo, y a instancias del enemigo de la humanidad se permiten cometer y perpetrar las más espantosas iniquidades y las más repugnantes abominaciones, con peligro de muerte para sus almas, con lo que ultrajan a la divina majestad y son causa de escándalos y de peligros para muchos. Entonces ahí estamos viendo lo que habla la bula, es decir, esta bula es la primera que empieza a decir pilas porque la brujería existe, ¿vale? Y esta bula es la que supuestamente legaliza todo el asunto del libro del Maleus Maleficarum. Pero ya vamos a ver que esto no es tan preciso. Bien, y aquí es donde empezamos a tener problemas, porque la bula dice: y aunque nuestros amados hijos Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, profesores de teología de la Orden de los Frailes Predicadores, han sido nombrados por medio de las cartas apostólicas inquisidores de estas perversiones heréticas, el primero en los ya nombrados territorios del norte de Alemania, en los que se encuentran las localidades citadas, y el segundo en ciertas regiones que se hallan a orillas del Rin. No obstante ello, no pocos religiosos y laicos de dichos lugares tratan con excesiva curiosidad de conocer más cosas de las que les conciernen, y como en las ya aludidas cartas de delegación no hay mención explícita y específica de los nombres de estas provincias. Entonces, dice, y que en consecuencia los mencionados inquisidores no tienen derecho para ejercer sus poderes en las provincias, municipios, diócesis, distritos, territorios ya referidos, y que no pueden continuar castigando, apresando, condenando y corrigiendo a los criminales acusados de las terribles ofensas e innumerables maldades que se han expuesto. Por lo tanto, en estas referidas provincias, municipios, diócesis y distritos, las abominaciones y espantos que se han detallado permanecen sin castigo, no sin peligro para las almas de muchos y amenaza de eterna condena. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí pues yo me salté un pedacito, ¿no? Para no leerla toda. El Papa en esta bula lo que está diciendo es que en esos lugares de Alemania se está reproduciendo muy rápido la brujería y la herejía. Entonces, que Henry Kramer y Jacob Sprenger son autorizados, son buenos inquisidores y que están combatiendo allá la herejía y la brujería. Pero ¿qué pasa? Que allá les están haciendo contrapeso porque no los están dejando hacer su ejercicio de inquisidores. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor Kramer, como ya vimos, un poco perturbado y manipulador, va a meter la bula papal dentro de su obra. Y a manera como de comprobación o a manera de autorización del Papa para poder hacer este libro, convertirlo en un manual para los inquisidores. Sin embargo, la bula en ningún momento habla de eso. La bula, incluso muchos dicen que es más lo que calla que lo que dice. Entonces, la bula en ningún momento habla de que este libro es justificado, de que este libro tiene el beneficio o el beneplácito mejor del Papa,
de que es un libro súper recomendado por el Papa. En ningún momento lo dice. Por dos cosas. La primera, pues porque la bula es previa a la escritura del libro, ¿listo? Entonces la bula no podía aprobar algo que no existía. Y segundo, porque en ningún momento está diciendo dentro de la bula que se deban practicar estas cosas, ¿vale? Entonces lo que la bula está mostrando es un contexto en el que es necesario atacar la brujería y ya, pero no entra en detalles para decir que el Malleus Maleficarum es el libro perfecto para combatir la herejía, como lo quiso ver Henry Kramer. Entonces aquí empezamos a ver otra manipulación de Kramer, en donde con la inclusión de esta bula en sus páginas indicaba o lograba inferir, sugería que este libro estaba aprobado por el Papa, cuando no tenía en ningún momento ese beneplácito. Porque incluso, y ya lo vamos a ver en otra parte de este libro, incluso vamos a ver que este libro fue sancionado por la misma iglesia. Es decir, la iglesia no permitió que este libro se reprodujera. Entonces, ahí vemos estas paradojas que empieza a construir Kramer. Le doy aquí un saludo a Nicolás Sebastián, que estaba por aquí, y a Angie Gaitán, que se acabó de unir. Bueno, entonces, vemos cómo, pues, Henry Kramer empieza a manipular este asunto de la bula, ¿vale? Buah. Entonces, bien, ¿qué pasa? Se dice que cuando Henry Kramer fue rechazado como inquisidor, él se fue con una carta a Roma para empezar a tener los permisos para poder actuar como inquisidor, ¿listo? Y para, pues, otorgarle los permisos al libro y para tener una autorización como cazador de brujas. Aquí parece que el asunto es que en Roma no le pusieron mucho cuidado y él pues siguió frustrado porque nadie creía, lo seguían tachando de loco, de como, es que él es como obsesivo con eso, pero pues no hay que ponerle mucho cuidado a eso. Entonces, pues va a surgir todo esto. Regálenme un minuto, por favor, que tengo aquí un asunto, no me demoro. Listo, volví. Entonces, bueno, íbamos hablando pues de este asunto de la inclusión de la bula y pues que Kramer se va a Roma y pues nadie le pone mucho cuidado. Y pues, ¿qué pasa? Que Kramer se va a llenar como más de motivos, ¿no? Y se va a llenar como más de ira porque nadie le pone cuidado en esto de las brujas. Entonces, necesitamos hacer ese libro. Y me empieza a generar una serie de cosas, de publicaciones y de permisos que supuestamente nunca existieron, pero que él los ponía en el libro para legalizar su libro, para decir que su libro sí tenía validez científica y validez académica. Bueno, ahora bien, ¿por qué este libro lo colocamos dentro de los libros misteriosos? Primero, porque es un libro supremamente paradójico. Es un libro que despierta, y lo decíamos al comienzo, es un libro que despierta pasiones muy fuertes. Entonces, unos lo rechazan, otros lo acogen, y fue tanta su acogida, por ejemplo, en la Edad Media, que gracias a la imprenta se reprodujeron millones y millones de ejemplares de El Malleus Maleficarum, a pesar de que en algunas partes estaba sancionado, de que en algunos países no estaba permitido su reproducción y su compra. Pero pues a pesar de eso se reprodujo muy rápidamente. Entonces fue acogido por muchos y además de eso pues fue rechazado también por muchos, ¿vale?
Parece que en la Europa medieval, y sobre todo en el asunto de la Europa protestante, no tanto la Europa católica, es decir, en España este libro no tuvo ningún éxito, ¿listo? O sea, este libro pasó casi que desapercibido, pero este libro sí tuvo muchísima acogida en países como Inglaterra, Francia y Alemania, en donde vamos a ver históricamente estos lugares fueron centro de reformas protestantes muy fuertes, ¿no? Y se acogió muchísimo porque se generó en estos países una fiebre de persecución a las brujas. Entonces, en estos países de carácter protestante va a empezar a surgir todo un asunto de persecución de cacería de brujas, y pues el libro que les llegó pues está perfecto, el martillo de las brujas, entonces el castigo de las brujas. Entonces eso generó que el libro se vendiera muchísimo. Tanto así, pues, que les decía que había un promedio de más de 39,000 copias vendidas en ese momento en Europa. Bien, entonces, un libro acogido y rechazado, ¿vale? De extremos, o se acoge o se rechaza, pero no hay aguas tintas, no hay aguas medias. Otro asunto por el cual este libro se convierte en un libro misterioso es porque es uno de los libros más estudiados y más famosos en el mundo a través del tiempo. Los teólogos, los filósofos, muchas personas dedicadas al campo de este asunto de la religión lo han consultado, lo ha estudiado, y pues se ha convertido en un libro demasiado estudiado, demasiado leído, y al que recurren muchísimas personas a nivel mundial y en el trasegar de los años. Segundo, ha sido un texto demasiado poderoso, tanto así que se han hecho análisis de qué tiene este libro que lo ha convertido en un libro tan persuasivo y en un libro tan poderoso. Tanto así que por medio de este libro, por medio de todo lo que está dicho en este libro, se lograron apresar, enjuiciar y liquidar a muchísimas personas en la Europa e incluso en América, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, muchas mujeres, porque eso es otro asunto por el cual también es polémico y misterioso este libro, y es que este libro se le acusa de misoginia, odio a las mujeres. Entonces, además de que ayudó o generó que muchas personas fueran asesinadas o fueran quemadas en la hoguera, muestra una tendencia misógina de odio a la mujer. Además, por el mismo nombre, ¿no? Algunos dicen el martillo de los brujos, pero parece que el nombre real es el martillo de las brujas. Es decir, encarna de una vez la figura de la brujería en la mujer. Además, por otro lado, pues estas manipulaciones que hace Kramer de sugerir que este libro tiene autorización papal porque está con la bula, etcétera, pues también lo convierten en un libro misterioso, ¿no? Y además que básicamente se convirtió, o básicamente se considera que es un libro de venganza. Es decir, este libro se escribió por venganza. ¿De quién? De Kramer, porque Kramer quería vengar todos esos comentarios que decían que él estaba como medio loco, medio trastornado él, y decir, venga, ¿cómo puede una persona loca, supuestamente, y trastornada, generar este libro? Este libro es buenísimo, este libro es de lo mejor. Entonces, es un libro de venganza, es un libro vengativo. ¿Para quién? Para todos aquellos que creyeron que Kramer estaba loco. Entonces, y también para generar una retaliación a todas esas prácticas que Kramer consideraba de brujería, a todo eso malvado que le había hecho a él pasar varios malos ratos. Recordemos este asunto de que se le desestimó un juicio porque no se acogía a las prácticas jurídicas, por decirlo así, necesarias para la época. Bien, entonces, otro asunto por el cual este libro se convierte en un libro misterioso es porque este libro tiene unos permisos, tiene unas aprobaciones. Entonces,
lo que hizo Kramer en algún momento fue enviar este libro a la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia para que este libro fuera aprobado. Entonces, está acá, en esta parte del libro, y aquí empieza Kramer a recopilar una serie de párrafos o de escritos que los profesores de la Universidad de Colonia decían acerca de el Malleus Maleficarum. Entonces dice, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, sepan todos los hombres por las presentes que pueden leer, ver o escuchar el tenor de este documento oficial y público, que en el año de nuestro Señor 1487, un sábado en el 19º día del mes de mayo, a la 5ª hora después del mediodía aproximadamente, en el año tercero del pontificado de nuestro Santísimo Padre y Señor, el Señor Inocencio, Papa por providencia divina, octavo de ese nombre, ante mi real y concreta presencia, Arnold Colich, notario público, y en presencia de los testigos cuyos nombres se encuentran escritos más abajo y que fueron reunidos y convocados especialmente con este propósito, el venerable y reverendísimo padre Henry Kramer, profesor de Teología Sagrada de la Orden de los Predicadores, inquisidor de la depravación herética en forma directa y delegado para ello por la Santa Sede, junto con el venerable y reverendísimo padre Jacobus Sprenger, profesor de Teología Sagrada y prior del convento dominico de Colonia, especialmente nombrado como colega del ya citado padre Henry Kramer, en nombre de sí mismo y de su mencionado colega, nos hizo saber y declaró que el supremo pontífice que ahora reina, por fortuna, el señor Inocencio, Papa, como se expuso más arriba, ordenó y otorgó por bula debidamente sellada y firmada a los mencionados inquisidores Henry y Jacobus, miembros de la Orden de los Predicadores y profesores de Teología Sagrada, por intermedio de su suprema autoridad apostólica, el poder de investigar e inquirir en todas las herejías, y más en especial en la herejía de las brujas, abominación que medra y que fortalece en nuestros desgraciados tiempos, y les pidió que ejecutaran con diligencia este deber en las 5 arquidiócesis de las 5 iglesias metropolitanas. Y empieza a recolectar. ¿Listo? Pues, ¿qué pasa? Bueno, y sigue desarrollando la idea. Entonces empiezan a aparecer unos nombres de personajes o de profesores famosos y reconocidos en la Universidad de Colonia. Entonces dice, en primer lugar, el honrado señor Lambertus de Monte, por su propia mano, suscribió su juicio y opinión siguiente. Yo, Lambertus de Monte, profesor, aunque indigno de Teología Sagrada y en estos días decano de la Facultad de Teología Sagrada de la Universidad de Colonia, declaro solemnemente y confirmo esta mi declaración por propia mano, que he leído, examinado y considero este tratado diligentemente, y que según mi humilde juicio las dos partes nada contienen que sea contrario a las doctrinas de la filosofía o contrario a la verdad de la santa fe católica y apostólica, o contrario a las opiniones de los doctores cuyos escritos son aprobados y admitidos por la Santa Iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo este señor? Pues que este texto está aprobado y que sigue las normas de la Santa Iglesia. ¿Listo? Luego dice, de igual manera, el honorable maestro Andreas de Oxenford escribió por su propia mano lo que sigue. Del mismo modo, yo, Andrea Oxenford, profesor suplente de Teología Sagrada, dejo registrado que mi opinión acerca de las materias que contiene el citado tratado coinciden en su todo y por completo con el juicio antes escrito. Y para dar verdad, doy testimonio con mi firma. Y luego sigue Tomás de Scotia, luego vienen varias personas que supuestamente firman de que esto es un libro reconocido, de que esto tiene autorización, de que esto sí es legal, de que esto sí es real. Bueno, y más que real, que tiene todo un conocimiento científico desarrollado y que tiene unos buenos patrones para poderse ejecutar.
Pero ¿qué pasa? Parece ser que aquí encontramos otra manipulación de Kramer. ¿Por qué? Porque dicen hay un estudio de la National Geographic que muestra el Malleus Maleficarum, y allí en este escrito o en este video de la National Geographic muestran que parece ser que el notario que supuestamente dice que esto se reunieron los testigos y que legitima todo esto, pues nunca estuvo, que él declara, que ese notario declara que él nunca estuvo en esa sesión, sino que otorgó las firmas y ya. Y empezamos a ver todo este asunto otra vez polémico del Malleus Maleficarum. ¿Realmente tenía esos permisos? ¿Realmente se ejecutó con todo el beneplácito de los teólogos y de los conocedores de esto en la época? Y pues eso también lo convierte en ese libro misterioso, porque pues no se saben muchas cosas que supuestamente aparecen acá, pero parece que fueron obras de la manipulación de Kramer, todo para justificar su venganza en contra de las brujas y de la brujería, y como una forma de testificar que pues realmente este señor sí era el indicado para llevar a cabo toda esta cacería de brujas, pero que realmente no sucedió así. Entonces pues bueno, ya para ir cerrando nuestro en vivo de hoy, recapitulamos el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, como un libro que recomendamos leer para conocer esos asuntos que abordaban o que se hablaban en la época medieval acerca de la brujería y de las prácticas y quiénes son consideradas brujas y por qué se debe combatir, cómo combatir la brujería, etc. Entonces, además que tiene unos apuntes muy buenos, o sea, es un libro bastante entretenido de leer. Fíjense por acá que acá hay unos capítulos de que dicen, por ejemplo, en el capítulo 7 dice de cómo, por así decirlo, las brujas privan al hombre de su órgano viril, ¿vale? De cómo otro capítulo dice de cómo las brujas dificultan y entorpecen el poder de procreación. Otro dice las brujas efectúan por lo común sus hechizos mediante los sacramentos de la iglesia, y de cómo deterioran la potencia generativa, es decir, cómo vuelven impotentes a los hombres. Miren los poderes que tenían las brujas, y pueden lograr que las criaturas de Dios sufran males de toda clase. ¿Listo? Acá dice acerca de los métodos con que pueden producir cualquier tipo de enfermedades y en general de las más graves, de cómo las brujas que son parteras cometen horrorísimos crímenes cuando matan a los niños o los entregan a los demonios de la manera más aborrecible. ¿Qué más decir por acá? Dice por acá de si los contactos carnales de un demonio incubo con una bruja son siempre acompañados por la infusión de semen, de si un incubo opera más en un momento que en otro, y lo mismo en cuanto se refiere al lugar, que los demonios incubos no infectan únicamente a las mujeres que son engendradas por sus horripilantes actos o aquellas que les ofrecen las parteras, sino a todas con mayor o menor goce carnal. Entonces es un libro bastante entretenido de leer porque tiene pues esas particularidades. Sin embargo, hay que verlo también como un libro filosófico o como un libro que muestra el desarrollo del pensamiento de la época medieval. Recordemos lo que les decía al principio, que hay que leerlo en un orden específico, en donde en un primer momento hacen todo el contexto de lo que se dice, de lo que se habla, de lo que se ha escrito, como una especie de antecedentes, diríamos así, y lo que hace al final es dar como unas notas o como unos argumentos del por qué sí esto y del por qué no lo otro. Y esto pues nos recuerda todo lo que es el asunto de la manera en la que escribía Santo Tomás de Aquino sus libros. Entonces pues bueno, esto ha sido el Malleus Maleficarum. Espero que este libro se consigue también muy fácil, entonces para que se lo lean.
en sus ratos libres y le echen un ojito. Es muy entretenido y hay muchas cosas históricas interesantes y bonitas por leer. Y pues se convierte en nuestro segundo libro misterioso de este ciclo de libros misteriosos que estamos haciendo en octubre a propósito pues de Halloween. Recuerden que en nuestra página y de Instagram pueden encontrar nuestros en vivos anteriores y recuerden también que el en vivo anterior hablamos del del Necronomicon o el libro de los nombres muertos. Entonces pues ahí están estos dos libritos para que se los lean, para que disfruten en estas noches de Halloween de esos elementos misteriosos que nos traen estos libros. Un abrazo, cuídense mucho y no se pierdan nuestro próximo en vivo el martes próximo a las 6, donde estaremos hablando de otro libro misterioso. Un abrazo, chao.